Propongo leer primero este ejercicio en donde se plantea que se desea saber con un nivel de significación. Aquí tenemos ya un error, porque después van a ver que este dato lo vamos a cambiar, entonces vamos a corregir ya este numerito. Este nivel de significación es del 1%. Yo lo voy a corregir acá para que quede. Y después, por supuesto, se lo subo, ¿no? Vamos a poner acá del 1%. Se desea saber con un nivel de significación del 1% si ha habido un cambio en la ocupación semanal de camas en un hospital. Se ha verificado que la ocupación semanal de camas se ajusta a una distribución normal con media 200 camas ocupadas y desviación estándar igual a 13,7. Se toma una muestra a lo largo de un año, la muestra es de 50 semanas, con media igual a 203 camas ocupadas. Les pido que lo vuelvan a leer ustedes al enunciado, que traten de entender lo que allí dice, y vamos a tratar de interpretar qué es lo que se nos pide, ¿no? Después vamos a entrar a ver los números, pero primero vamos a interpretarlo. Por supuesto, como siempre les digo, pueden abrir el micrófono, no hay ningún tipo de problema, y si no, a través del chat, que yo en este momento lo puedo leer porque no estoy trabajando en la compu, así que puedo acceder al chat sin problema. ¿De qué se trata el ejercicio? ¿Qué es lo que se quiere hacer? ¿Qué es lo que se pretende buscar? Para esto no hay que saber mucho de estadística, sino simplemente de interpretar un texto, ¿no? Nada más que de esto. No hay un signo de pregunta, por lo tanto es un poquito más complicado, pero hay pautas que me permiten entender qué es lo que se está pidiendo, ¿no? Así que las escucho. La ocupación de camas. Bueno, podríamos ser un poquito más precisos respecto a qué, ¿no? Ocupación semanal de camas. No es eso solamente lo que se está buscando, sino que hay algo más todavía. Hay alguna palabrita que no están diciendo y que es importante. Tiene que ver con la ocupación semanal de camas. Si hubo un cambio, exactamente, si hubo un cambio en la ocupación semanal de camas. Miren, se desea saber con un nivel de significación del 1%, y acá tenemos si ha habido un cambio en la ocupación semanal de camas. Este es el problema de investigación, que es re importante, obviamente que en un lugar determinado, ¿no? En un hospital. Es re importante identificar cuál es el problema, porque si no, no vamos a poder plantear lo que necesitamos, que es un contraste de hipótesis. O sea, un problema nos lleva a nosotros a formular una hipótesis. Y después de esa hipótesis tenemos que contrastarla para saber si la aceptamos o si la rechazamos. Ese es el kit de la cuestión en un contraste de hipótesis. Ahora bien, una vez que tenemos identificado esto, yo quiero que ustedes analicen los datos que nos presenta este problema. Todavía no estamos empezando a trabajar el ejercicio de contraste de hipótesis, sino que vamos a analizar los datos. Y para eso vamos a recorrer cada uno de los numeritos que nos están apareciendo en nuestro problema, ¿no? Ahí nos aparece el 1%, que es el valor que yo les dije que tengo que corregir acá abajo, y lo voy a hacer ya para que no nos quede mal en esta diapositiva, sino que simplemente corrijo que el valor con el que vamos a trabajar es del 1%. ¿Qué representa ese 1%? Yo voy a empezar a recorrer en orden a todos los números que aparecen ahí. El 1% representa el error aceptable, dice Valeria Torigino.
Un nombre más específico tiene, si lo podemos encontrar. Nivel de significación. Bien, lo dice el problema, un nivel de significación del 1%. Obviamente que representa un error aceptable. ¿Cómo se llama este error? Porque en un problema de contraste de hipótesis aparecen dos errores. Lo llamamos con la letra alfa, muy bien, o error tipo 1, perfecto. Alfa o error tipo 1. Bien, ya por lo menos acá me quedo conforme de que han empezado a leer el material, ¿no? Ese es el nivel de significación alfa. Sigo recorriendo el ejercicio y me encuentro con un siguiente número que es 200. ¿Qué representa ese 200? Que son 200 camas ocupadas. No me digan las camas ocupadas porque ya lo sé que son camas ocupadas, sino que ¿qué representa nuestro problema ese 200? La media poblacional. Bien, perfecto. Muy bien. Representa la media poblacional mu. Bárbaro. Y tiene una desviación estándar del 13,7. Entonces, ahí tenemos otro valor, 13,7 camas ocupadas, que representa ese valor de 13,7. El desvío poblacional. Bien, chicos, la verdad que está muy bien lo que están diciendo porque están poniendo justo el nombre correcto, ¿no? No solamente que están identificando si es media, si es desvío estándar, sino que también están identificando que corresponde a la población. Y esto es importante para todo lo que viene después. Sigo recorriendo y el próximo dato que me encuentro es 50, que dice 50 semanas. ¿Qué será 50 semanas? La muestra, bien, ¿y qué será 50 en realidad de la muestra? Porque está bien que esa es la muestra de 50 semanas. Más concretamente, ¿qué representa de la muestra ese 50? N, o sea, el tamaño muestral. Pero muy bien, la verdad es que me están sorprendiendo gratamente. Termino de recorrer mi ejercicio y me encuentro con otro número, el último que aparece, 203, y dice también 203 camas ocupadas. ¿Qué será ese 203? La media muestral. Perfecto, que le ponemos X-. Fíjense lo que hicimos, ¿no?, con nuestro problema. Primero identificamos cuál era el problema que teníamos, cuál era el planteo, cuál era la pregunta de investigación, si ha habido un cambio en la ocupación semanal de camas en un hospital, y luego recorrimos todo nuestro problema para poder sacar los datos, todo lo enunciado. Y algo más todavía, que no lo tengo preparado, pero se los voy a preguntar a ustedes. ¿Cuál es la variable que estamos estudiando? ¿Cuál es la variable de estudio? Bien, más que ocupación semanal de camas, perfecto lo que están diciendo, puede ser cualesquiera de las dos, ¿no? Ocupación semanal de camas o cantidad de camas ocupadas semanalmente. Eso me doy cuenta porque fíjense, cuando expreso la media poblacional, cuando expreso el desvío estándar de la población, cuando expreso el desvío muestral, todos tienen que ver con la variable, porque es media de qué, de la variable, desvío estándar de qué, de la variable. Entonces, la variable tiene una unidad de medida que es la cantidad de camas ocupadas. Entonces, perfectamente está bien lo que han respondido ustedes y le agregaron la palabra semanal, que es correcto. Bien, entonces, con nuestro problema identificado, podemos empezar a trabajar en lo que es el contraste de hipótesis. Entonces ahora, nosotros vamos a tener que efectuar un contraste de hipótesis. Ahora bien, ese contraste de hipótesis tiene nombre y tiene apellido, ¿no? Porque es un contraste de hipótesis que lo vamos a realizar sobre quién. ¿Qué es lo que vamos a contrastar? Cuando hablamos de qué contrastamos, estamos hablando de contrastar un parámetro. ¿Y qué parámetro vamos a contrastar en este momento?
tenemos analizado el problema, tenemos los datos seleccionados. ¿Cuál será el contraste, el parámetro que vamos a contrastar nosotros? Que interviene también, por supuesto, en nuestra hipótesis, ¿no? Yo borré lo que tenía marcado, lo voy a dejar ahí está. Ahí lo tenemos en nuestro problema de investigación marcado también. ¿Qué será lo que vamos a contrastar, chicos? ¿Qué parámetro? Recuerden parámetros, estamos hablando de media, desvío estándar, estamos hablando de proporciones. Muy bien, vamos a contrastar la media. Vamos a hacer un contraste de la media. Sí, la vamos a contrastar a la media con la media poblacional, porque queremos saber si ha habido un cambio en la ocupación semanal de camas. Entonces nosotros vamos a contrastar, vamos a hacer un contraste de media. ¿Ese contraste de medias será unilateral o será bilateral? Fíjense lo que está sombreado en color amarillo, que es el problema de investigación, ¿no? Si ha habido un cambio en la ocupación semanal de camas de un hospital. Esa pregunta me lleva a pensar si estoy ante un problema de contraste de hipótesis bilateral o unilateral. Bilateral, dice Catalina. ¿Por qué, Catalina? ¿Te animás a decirlo? Porque Estefanía está respondiendo unilateral. Cualquiera de las dos puede justificar por qué dijo una cosa u otra. O lo pueden ayudar los demás, ¿no? Los pueden ayudar a ellas. Ahí dice Estefanía que piensa que es unilateral porque nos importan las camas ocupadas nomás. Bueno, pero eso no justifica que sea unilateral. Por supuesto que nos interesan las camas ocupadas. Yo creo que Dale, Catalina. es bilateral porque el cambio puede ser que disminuyó la ocupación o que aumentó la ocupación. Perfecto. Cuando nosotros estamos, bien Catalina, gracias, cuando nosotros estamos contrastando un parámetro con otro, lo que nos estamos preguntando es si ese parámetro es mayor que el que queremos contrastar, si ese parámetro es menor que el que queremos contrastar, o si ese parámetro es diferente del que queremos contrastar. Como acá estamos hablando de que ha habido un cambio en la ocupación semanal de camas, ese cambio puede ser que la cantidad semanal de camas haya disminuido o haya aumentado. Entonces estamos hablando, y ahí lo dice Estefanía que entendió, estamos hablando de un contraste bilateral. Perfecto. Por eso es importantísimo identificar el problema, porque de ahí sale todo lo demás, todo lo que tenemos que estudiar. Efectivamente, entonces, estamos en presencia de, como decía recién, y se me borró, un contraste bilateral de hipótesis. Muy bien. Y lo que vamos a contrastar es la media poblacional. Vamos a hacer un contraste de medias. Vamos a contrastar la media de nuestra muestra con la media poblacional. ¿Cuál les parece que será la hipótesis que vamos a formular nosotros? No estoy hablando todavía de hipótesis nula o hipótesis alternativa, ¿no? Sino la hipótesis o problema de estudio. Ya lo teníamos marcado, por eso lo voy a poner, ¿no? La hipótesis, vamos a decir que el número de camas por semana en el hospital, es el de camas ocupadas por semana en el hospital, es distinto al promedio de los últimos años. Que es distinto significa, como lo decía hace un ratito Catalina, que puede ser menor ocupación o puede ser mayor ocupación. Acá estamos formulando la hipótesis en términos de una forma textual, ¿está? No estamos diciendo todavía con símbolos, no hemos pasado a la formulación del contraste de hipótesis, que es lo que vamos a hacer ahora. Y formular el contraste de hipótesis significa que tenemos que escribir la hipótesis nula, la hipótesis alternativa, y también tenemos que escribir cuál es el nivel de significación que nosotros tenemos en nuestro contraste de hipótesis. Son 3 elementos los que lo integran. Y cuando escribimos un contraste de hipótesis, tenemos que empezar siempre por la hipótesis alternativa. Siempre por la hipótesis alternativa. Siempre empezamos a escribir H1. Y H1
es lo que cree el investigador o lo que quiere investigar el investigador, que en nuestro caso es esto: si ha habido un cambio en la ocupación semanal de camas en un hospital. O sea, como escribimos antes, si el número de camas es distinto al promedio de los últimos años. Entonces, ¿cómo les parece que vamos a formular o a escribir la hipótesis alternativa H1? ¿Cómo les parece que tiene que quedar formulada? Ahora tenemos que expresar con símbolos y números esto que acabamos de escribir con letras. Y vamos a escribir H1, dos puntos, y los símbolos que representen este texto. ¿Quién tiene que ser distinto a qué cosa? Porque acá dice, el número de camas ocupadas por semana es distinto al promedio de los últimos años. ¿Qué tiene que ser distinto a qué? A ver si lo entendemos. En principio, podemos decir, el número de camas ocupadas por semana, y después podemos seguir, es distinto al promedio de los últimos años. Ahí tenemos dos cosas. Las que yo marqué en celeste se representa mediante algo, y lo que subrayé en rosado, o remarqué en rosado, digamos, se representa mediante otra cosa. Algunos de estos dos términos que tenemos ahí, lo que está en celeste y lo que está en rosado, ¿lo podemos expresar con algún número? ¿Qué les parece? Esta hipótesis que nosotros tenemos formulado es la hipótesis H1, la hipótesis alternativa. Con la media de cada uno, dice Serena. En realidad, no lo vamos a expresar con la media de cada uno, sino que la expresión tiene que ser consistente con lo que tenemos en nuestro enunciado. Fíjense lo que yo voy a escribir como hipótesis 1. Que la media, el número de camas ocupadas por semana, será la media, va a ser distinto a 200, que es el promedio de los últimos años. Bien, Estefanía, que identificaste que 200 camas sería el número promedio de los últimos años. Esta es la hipótesis alternativa, escrita en símbolos, y en número lo que tenemos escrito acá en letras, y lo que estaba como problema de investigación en nuestro enunciado. ¿Se dan cuenta lo importante de identificar la hipótesis y después de eso poder escribir la hipótesis alternativa, ya con números, ya con símbolos y números para poder efectuar el contraste después? Acá estamos formulando el contraste de hipótesis. Una vez que tenemos formulada la hipótesis alternativa, que es la importante porque es la del problema de investigación, tenemos que formular la hipótesis contraria, que es la hipótesis nula. ¿Qué es lo contrario a que el promedio sea distinto de 200? La hipótesis nula siempre va con signo igual, ¿sí? Por supuesto, yo no dije que no, si estamos escribiendo la alternativa acá, chicos. Ahora voy a escribir la nula, y la nula dice muy igual 200 camas ocupadas. Lo contrario que sea distinto es que sea igual. Entonces ahí tenemos formulado nuestro contraste de hipótesis. Cuando nosotros lo vemos escrito, el contraste de hipótesis lo vemos en este orden: H0 igual tal cosa, H1 igual tal otra. Pero para escribirlo, empezamos escribiendo la hipótesis alternativa y terminamos escribiendo la nula, que es lo contrario. ¿Por qué empezamos por la alternativa? Porque la alternativa es lo que el investigador cree. La alternativa es la hipótesis que está marcando nuestro problema de estudio, que está acá. Por eso le hice escribir en texto antes para que la podamos entender.
Y siempre, como ustedes dicen, y muy bien eso, siempre el igual va en la hipótesis nula. Vamos a ver después, o en otra oportunidad, un ejercicio de un contraste de hipótesis unilateral, en donde si en la alternativa aparece menor, en la nula, que es lo contrario, tendría que aparecer mayor o igual. Es decir, el signo igual Sergio, siempre se lo vamos a acompañar. Sí, Silvia, perdón, adelante. sí, No sabía que buenas estabas. tardes, disculpen que entré tarde, pero estaba con inconvenientes en el Zoom. Este, lo que acaba de expresar Sergio, quería transmitirles, tienen varios ejemplos en el PowerPoint que se estudió dentro de la carpeta de prueba de hipótesis, ¿sí? Es un PowerPoint que inclusive está comentado, así que tienen varios ejemplos para la formulación de contraste de hipótesis. O sea, siempre recordar que partimos de la hipótesis alternativa, que es lo que piensa, lo que cree, lo que supone el investigador, para después plantear la hipótesis nula. Que la expresión nula, inclusive ahí lo van a ver en el PowerPoint, significa la igualdad entre dos condiciones, ¿sí? Así que quería avisarles eso, Sergio, porque no pude entrar a Perfecto. horario. Gracias. Está bien, no sé cuánto pudiste ver de lo anterior, pero yo les decía a ellos que es importante escribir también en texto la hipótesis para poder entender de qué se trata el problema, ¿no? Exacto, sí, eso sí. Y Sí, lo de que sí te acuerdo. puedo decir es que veo que hay varios que han leído mucho el material porque están respondiendo bien hasta ahora lo que les hemos Bien, preguntado. bien. Buenísimo. Y para completar la formulación del contraste de hipótesis, tenemos que escribir también a nivel de significación. Entonces, indicamos cuál es la hipótesis nula, cuál es la alternativa y cuál es el nivel de significación, que ese sí lo fija el investigador. Ustedes habrán escuchado en el video que lo ponen ahí como que en salud es el 5%. Bueno, a ver, por defecto se toma el 5% en salud. Después ese error, y hay un poquito más ahí en el texto que nosotros les hemos subido en el campus para leer, ese error puede ser menor todavía si nosotros estamos ante una cuestión relacionada con una cuestión de vida o muerte, digamos, ¿no? Si no podemos prácticamente cometer un error, tenemos que disminuirlo. Y entonces, ahí podemos trabajar con un error del 2%, con un error del 1%. No necesariamente es que siempre va a ser el 5% en cuestiones de ciencia de la salud. Generalmente lo es, eso está bien. Y ahí escribimos entonces nuestro contraste de hipótesis completo. Ahora ese contraste de hipótesis que tenemos ahí lo tenemos que interpretar. Fíjense que todavía no hemos hecho nada de ejercicio, ¿no? Simplemente hemos trabajado acá con los datos del problema. Dijimos que se trata de un contraste bilateral de medias, que nuestro estimador es la media muestral. O sea, nuestro estimador, el valor que tenemos para estimar es este 203, que es la media muestral de nuestro problema, el valor medio de nuestra muestra, y además que el estadístico de prueba que vamos a utilizar es Z. ¿Por qué vamos a utilizar Z? Primero, porque el enunciado nos está hablando de que se verifica que la ocupación semanal de cama se ajusta a una distribución normal. Listo, ahí vamos a tomar Z. Pero además, si ustedes recuerdan en lo que tienen subido, vamos a tomar Z porque el valor de n es mayor que 30, y eso ya nos permite trabajar entonces, muy bien Valeria lo que pusiste en el chat, exactamente lo que estoy diciendo, porque entonces vamos a poder trabajar con Z. Y además hay otra cuestión que me permite trabajar con Z, que tenemos algo conocido. ¿Qué es lo que estamos conociendo de la población que me permite trabajar con Z? Que si conocemos el desvío de la población. Muy bien, tenemos como dato el desvío de la población. Y esto no es nada raro, porque lo que estamos hablando es que se tomaron datos históricos de la ocupación de cama de un hospital y se está haciendo un estudio, nada más que eso, en base a los datos históricos. O sea que en este caso era bastante lógico conocer ese desvío estándar. Sin dudas, entonces, nuestro estadístico de prueba va a ser Z. Una vez que tenemos todo eso analizado, tenemos que determinar cuál es el valor crítico del estadístico de prueba. Y ese valor crítico del estadístico de prueba va a estar relacionado con el error tipo 1, con el nivel de significación, alfa igual al 1%.
Pero, como se trata de un contraste bilateral, nosotros tenemos que trabajar con alfa sobre 2. Es decir, que vamos a tener que analizar los valores de Z que dejan a izquierda y derecha un valor de área igual a alfa sobre 2. El esquema que tenemos que trabajar y que ustedes ya lo conocen, bueno, ahí tengo calculado el valor de alfa sobre 2. Si ustedes entran en la tabla, van a encontrar que el valor de Z correspondiente es 2,58. El signo más menos significa que para la izquierda, el que deja un valor a la izquierda de 0,05 es menos 2,58 y el que deja el valor de 0,05 a la derecha es más 2,58. La curva de distribución normal correspondiente a esto, ustedes ya la recontra conocen esta curva, por eso es que no vamos a trabajar tanto en ello, pero sí aplicándola a contraste de hipótesis, es que una vez que nosotros determinamos el valor Z, fíjense, nos quedan pintadas dos zonas bajo la curva que están pintadas de color rojo. Esas zonas corresponden a un área, y esa área vale alfa sobre 2, que es 0,01 dividido 2, o sea 0,005. Con este valor ustedes, a través de la tabla o de GeoGebra, determinaron el valor de 2,58, el valor de Z. Ese valor de Z, el estadístico de prueba, es importante porque me separa la curva en dos regiones. Lo que queda en las dos colas es la zona de rechazo de la hipótesis nula. Lo que queda tanto en la cola izquierda como en la cola derecha. Y lo que queda en el centro es la zona de no rechazo de la hipótesis nula. En este hay que prestar atención también porque muchas veces, y en algunos textos y algunas páginas de internet, aparece la palabra aceptación de H1. Y en realidad las acciones que nosotros tenemos que tomar, las tenemos que tomar siempre sobre la hipótesis nula. Entonces, a la hipótesis nula la rechazamos si caemos en la zona de rechazo, o no la rechazamos si caemos en la zona de no rechazo. Les decía que más adelante vamos a ver en otro momento un contraste unilateral. Mientras el contraste sea bilateral, la zona de rechazo está en las dos colas, que corresponden a áreas iguales a alfa sobre 2. Y la zona de no rechazo es la zona del medio. En este caso tenemos construido con números, con valores concretos, lo que ustedes tienen también en los teóricos del PowerPoint, ¿no? Donde marcamos el estadístico de prueba, la zona de rechazo, la zona de no rechazo, etc. Ahora bien, una vez que tengo el estadístico de prueba, lo que tengo que saber es cuál es mi estadístico, no el valor crítico del estadístico de prueba, sino el mío, el que yo obtuve a partir de mis datos. Y para eso tengo que hacer esta cuenta, que ya la conocemos desde intervalos de confianza, en donde el valor de Z es la media muestral menos la media poblacional dividido el desvío estándar poblacional sobre raíz de n. Desvío estándar poblacional porque acá lo conocemos, si no recuerden que va S en lugar de signo. Y estaríamos calculando T si n es menor que 30 o Z si n es mayor que 30. Haciendo estas cuentas, obtenemos que el valor es 1,55. 1,55 lo ubicamos en nuestro eje Z, porque esto es un valor de Z, y ese valor de 1,55 va a caer a la izquierda de 2,58, entre 0 y 2,58. Es decir, que ese valor de Z ya nos está indicando cuál es la decisión que nosotros tenemos que adoptar. Porque fíjense dónde cae Z. Cae en esta zona central, no en las colas izquierda o derecha. Es decir, cae en la zona donde tengo que adoptar la decisión de no rechazar la hipótesis nula. Este es el primer cálculo que hacemos, ¿no? Lo anterior fue buscar en tabla. Calculamos el valor de Z que lo da la información de nuestra media muestral, 203. La decisión que tomamos, entonces, es como Z es igual a 1,55 y es menor que el Z crítico de 2,58, o sea, se encuentra en la región de no rechazo, nosotros no rechazamos la hipótesis nula. Aquí me quedó sin escribir, no rechazar la hipótesis nula. Esa es la decisión estadística que tomamos en este caso. Es importante hacer el gráfico
Porque una vez que tenemos el gráfico, ubicamos el valor de Z y vemos en qué zona cae. Y depende en la zona que caiga de rechazo o de no rechazo, es la decisión estadística que nosotros tenemos que tomar. Pero esto no termina acá, porque una vez que nosotros tomamos la decisión estadística, tenemos que saber cuán seguro estamos de esa decisión estadística que tomamos. Y tenemos que hablar entonces de lo que es la significación estadística. Recuerden que dijimos recién, y yo sigo escribiéndolo mal acá, que la decisión que tomamos nosotros fue no rechazar la hipótesis nula. Y no rechazar la hipótesis nula porque habíamos caído en esta zona en el gráfico, ¿no? Esta zona que tenemos indicada acá. Ahora, observen ustedes. Ahora marqué en amarillo todo lo que corresponde al valor de Z 1,55, que era el que calculamos con nuestra muestra, ¿no? Nuestro valor de Z. Y voy a dejarles marcado simplemente en rojo, como estaba antes, la zona en la cual nosotros decíamos, si cae allí, rechazamos. Pero fíjense que el área que está marcada en amarillo a la izquierda y a la derecha de 1,55 es más grande que el área correspondiente a alfa sobre 2. Y ese valor de área lo podemos calcular, porque lo único que tenemos que hacer nosotros es entrar en la tabla con este valor de Z y, mediante la tabla de distribución normal, encontramos ese valor de área, que es 0,0606. Entonces, nosotros estamos en condiciones de afirmar lo siguiente. La probabilidad de que Z sea menor que menos 1,55 viene dada por esa área que decíamos recién, 0,0606. Pero también está, si Z es positivo, la probabilidad de que Z sea mayor de 1,55, que es también 0,0606, porque es una simétrica la curva, ¿no? O sea que la probabilidad de las áreas que tenemos izquierda y derecha son exactamente iguales. Estamos diciendo entonces que la probabilidad de las dos colas es la suma de ellas, toda el área sombreada en amarillo, izquierda y derecha, va a ser 0,1212, o sea, un 12%. Entonces decimos, como la probabilidad de que la hipótesis nula sea falsa, o sea, que la rechacemos, ¿no? Es 12,12%, mucho más grande que el 1% que habíamos establecido nosotros como error establecido por el investigador, la decisión que tomamos es que no se rechaza H0. Y como conclusión, en base a la hipótesis nula siempre, decimos que no existe evidencia estadísticamente significativa para rechazar la hipótesis nula, indicamos el valor de P, 12%, por lo que se concluye que la ocupación semanal de camas se mantiene dentro del promedio histórico. Y ahí estamos escribiendo la conclusión en base a los cálculos que hicimos recién. A ver, chicos, les decía, para no cerrar en forma apurada lo anterior, que lo que nosotros habíamos visto, y voy a volver un poquito para atrás en la presentación, teníamos nuestra gráfica en la cual teníamos ubicadas las zonas de rechazo y las zonas de no rechazo de la hipótesis nula, y habíamos ubicado el valor de nuestro estadístico de prueba calculado con los datos de nuestra muestra. Y en función de eso, luego pasamos a graficar con este valor de Z, menos 1,55 y más 1,55, las áreas en amarillo que nos quedan a la izquierda y a la derecha de esos valores. Valores que nosotros podemos calcular tranquilamente, les decía, de acuerdo a lo que nosotros conocemos, con un valor de Z calcular el valor del área, ¿no? A través de la tabla de distribución normal. Y también habíamos hablado de que esta región que nos queda a la izquierda de menos 2,58 o la que queda a la derecha de Z más 2,58 corresponde a un área de alfa sobre 2 que vale 0,005. Y el área calculada con este valor de Z, menos 1,55, en la tabla nos da el valor de 0,0606. Entonces decíamos
que la probabilidad de que Z fuera menor que menos 1,55, o sea, el área que está a la izquierda de Z, esta área marcada en amarillo completa, es 0,0606, y el área que está a la derecha de 1,55, o sea, esta otra cola pintada de amarillo, es también 0,0606, por cuestiones de simetría. Toda el área sumada, el área sombreada de amarillo, resulta ser la suma de las dos, y eso nos da el valor de P, el valor de significación estadística, que es 0,1212. Valor que nosotros tenemos que contrastar con el nivel de significación, alfa, que sabemos que es del 1%, que fue el definido por el investigador. Entonces vemos claramente que el valor de P es mucho más grande que el valor de alfa. Vemos claramente en la gráfica que el área sombreada de amarillo es mucho más grande que el área sombreada de rojo, que era el error que estaba dispuesto a cometer el investigador. Entonces, como esta significación estadística es mucho más grande que el valor de alfa, nosotros hemos tomado la decisión de no rechazar la hipótesis nula, por ese motivo. Por eso decíamos recién que como la probabilidad de que la hipótesis nula sea falsa es del 12%, mucho más grande que el error que nosotros estábamos dispuestos a cometer, no rechazamos H0. Fíjense que formulamos la decisión sobre la hipótesis nula. No decimos aceptamos la alternativa, simplemente decimos no rechazamos la hipótesis nula. Y elaboramos la conclusión, que es lo más importante que tiene que tener nuestro informe, y a esa conclusión siempre la hacemos en base a la hipótesis nula, que yo la recuerdo acá simplemente, que decía nuestra hipótesis nula que el promedio de camas ocupadas era igual a 200. Entonces ahora, con esa decisión tomada, elaboramos la conclusión y decimos, no existe evidencia estadísticamente significativa para rechazar la hipótesis nula, porque estamos cayendo en esta zona, en la zona de no rechazo. Por lo que se concluye, y acá viene lo importante de la redacción, que era nuestro problema de investigación, que la ocupación semanal de camas se mantiene dentro del promedio histórico. O podríamos decir que la ocupación semanal de camas no cambia respecto del problema del promedio histórico. Esto, fíjense, no lo podíamos decir antes de hacer este estudio. Porque si nosotros a simple vista hubiésemos dicho, bueno, a ver, por favor, le pedimos a alguien, tirame el dato de la media del último año de la ocupación semanal de camas en el último año, y nos decía, mirá, en el último año la ocupación semanal media fue 203. Ajá, ¿y ese 203 es parecido a 200? Es mucho más grande que 200. Porque alguien podría decir, sí, mirá, te dio 203, listo, estamos ocupando más camas que hace varios años atrás o que el promedio histórico. Y resulta ser que nosotros hacemos nuestro análisis estadístico y concluimos esto, que la ocupación semanal de camas se mantiene dentro del promedio histórico. Este 203 no es tan grande respecto del valor 200 como para que nosotros podamos decir el promedio histórico cambió, o el promedio cambió respecto del histórico. Por eso hay que tener cuidado, por eso es necesario realizar el contraste de hipótesis. No podemos a simple vista decir algo, sino que tenemos que hacer todo este análisis. Este Power va a estar subido para mañana, o sea que ustedes van a poder revisar todos estos pasos que hicimos, también va a estar subido el video, y van a poder revisar este ejercicio. Y luego en el transcurso de los días les iremos subiendo otros, en el cual, por ejemplo, estaremos hablando de un contraste unilateral para ver cuáles son las diferencias que tenemos. No sé si hay alguna pregunta de parte de ustedes, no sé si está Silvia también, como para querer aclarar algo. Obviamente que el ejercicio hay que volver a hacerlo, con todo el material que ustedes tienen en la mano, para poder revisarlo, ¿no? Bueno, me alegro de que hayan entendido. Yo pasé por alto por ahí cuestiones que ya tenemos recontra estudiadas, ¿no? La relación entre Z y un área, o sea, eso sí lo tienen que buscar ustedes, ya sea con la tabla de distribución normal o con GeoGebra, ¿no?
Lo importante es cómo lo aplicamos acá. Ya lo sabemos, ahora es cómo lo aplicamos. Bueno, si se entendió entonces, dejamos por ahora, y ya les digo, en los próximos días van a tener subido otro ejercicio, pero esta vez de unilateral solamente. Y por supuesto, cualquier duda que hayan, a través del grupo de WhatsApp me avisan y enseguida buscamos la vuelta para poder hacer una clase de consulta o algo por el estilo. Bueno, que les vaya bien entonces, nos vemos en la próxima y continúen estudiando y no aflojen, en nada. Vamos, hasta luego.